empezar una nueva unidad, se llama movimiento uniforme. En algunos libros aparece como movimiento rectilíneo uniforme. Y en algunos aparece como movimiento en una dimensión. ¿Listo? ¿Qué es el movimiento uniforme? Primero que nada, es el movimiento más sencillo que hay en la naturaleza. De hecho, se dice que es un movimiento ideal. O sea, normalmente en la naturaleza no se dan esos movimientos donde se cumpla esa característica, que un cuerpo se mueva, recorra espacios iguales en igual cantidad de tiempo. Generalmente esto sucede para un intervalo corto de tiempo, pero en el tiempo, durante el transcurso del tiempo, casi nunca suele suceder. O sea, no es fácil encontrar un cuerpo que durante el tiempo se mueva con un movimiento uniforme. Ni siquiera el segundero. Ustedes se han dado cuenta que cada año, cuando va a pasar, se dice que hay se atrasa o se adelanta el reloj, dicen, ¿cierto? Porque los movimientos como tal no son uniformes, ¿sí? Es exactamente por eso. Y pues eso también tiene que ver porque es que cuando la Tierra gira alrededor del Sol, para completar su ciclo de giro alrededor del Sol, se tarda más de los 365 días. Es 365 días más casi 6 horas, aproximadamente casi 6 horas. También es por eso. Bueno, ¿qué características tiene un movimiento uniforme? Primero, el movimiento siempre es rectilíneo, ¿sí? Va en línea recta, lo que vamos a analizar. Y segundo, que su velocidad siempre es constante. Cuando a mí me vale de que un cuerpo se mueve con velocidad constante, yo sobreentiendo que ese cuerpo o ese móvil se está moviendo con un movimiento uniforme. ¿Listo? Si el movimiento es uniforme, de antemano yo ya sé que tengo que utilizar solo una ecuación, esa que dice que x es igual a velocidad por tiempo o rapidez por tiempo. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ¿qué representación gráfica me da un movimiento? Hacia aquí, más. ¡Ah, qué manera! No, faltaba más. ¿Qué representación gráfica tiene este tipo de movimientos? Gracias. Normalmente cuando yo voy y grafico un movimiento uniforme, donde sé que hay distancia y tiempo, su gráfica es una línea recta. ¿Sí? Es una línea recta. Esa línea recta me representa que es un movimiento uniforme y que su velocidad es constante. ¿Sí? Entonces, si yo observo, yo puedo analizar de ese gráfico, donde aquí cada intervalo es un segundo y aquí cada intervalo son 4 metros, cada distancia de estas, cada intervalo son 4 metros. Entonces yo puedo preguntar de ese gráfico anterior cuál es la velocidad final y también cuál es la velocidad del primero al tercer segundo para interpretar mejor el problema. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo la velocidad final? Pues aplico la ecuación. Delta de B es igual a delta X sobre delta T, para mi instante, para el punto final. ¿Cuál es la distancia final? Si lo analizo aquí a los 4 segundos, es 16 metros. Entonces 16 metros, ¿en qué tiempo? En 4 segundos. ¿Qué quiere decir? Que su velocidad es al simplificar esto me queda 4 metros por segundo. ¿Listo? Ahora me dice, halla la velocidad del primero al tercer segundo. Entonces me ubico en la gráfica y analizo la velocidad del primero al tercer segundo. Entonces, ¿qué velocidad lleva en el tercero? ¿Qué distancia ha recorrido en el tercero? En el tercero ha recorrido 12 metros. ¿Qué distancia recorrió en el primer segundo? En el primer segundo recorrió 4 metros. 4 metros. ¿Qué tiempo lleva? En el tercer segundo fue el tiempo final y el tiempo inicial 1 segundo. Si yo hago esta resta me da 8 metros y abajo me daría 2 segundos. 8 sobre 2 es 4 metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa qué intervalo analice, siempre me va a encontrar que la velocidad va a ser, para este problema o para este gráfico, va a ser ¿qué? 4 metros por segundo. Siempre la velocidad va a ser una constante. Dependiendo de los valores que tome aquí, pues cada ejercicio es diferente, ¿no? Pero lo que sí quiero dar a entender es que para el ejercicio siempre se va a cumplir que la velocidad es una constante. ¿Listo? Les decía que la única ecuación que yo necesitaba era esa que decía x igual a velocidad por tiempo, la más sencilla, 3 variables, muy fácil de despejar. Me pueden preguntar que la distancia en un problema de movimiento uniforme
me pueden preguntar la distancia o espacio recorrido, la velocidad o rapidez o el tiempo. Cualquiera de esas me pueden preguntar. Entonces, aquí tenemos un problema de aplicación muy sencillo. Dice acá, gracias, Aña Rincón, hace más por acá. Dice acá, se produce un disparo a 3.4 kilómetros de donde se encuentra un policía. ¿Cuánto tarda el policía en oírlo si la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo? O sea, la velocidad con que se mueven las ondas del sonido en el aire son de 340 metros por segundo. Entonces me están preguntando qué tiempo tardó el policía en escuchar el disparo, sabiendo que la persona que hizo el disparo se encontraba a 3.4 kilómetros. ¿Qué hago yo? Saco primero los datos. Entonces, 3,4 kilómetros, ¿qué es eso? Es una distancia. Y si sigo leyendo el problema, el otro dato que me da es la velocidad del sonido. Entonces la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Como esto está dado en metros por segundo, necesariamente tengo que pasar el de arriba a metros, porque voy a manejar las mismas unidades. Entonces, ¿qué es 3.4 kilómetros? Pues 3.400 metros. Y me manda a hallar ¿qué? El tiempo. Yo sé que la ecuación es x igual a velocidad por tiempo. De ahí despejo. Este que estamos multiplicando pasa a dividir. Ya despejé el tiempo. ¿Qué es lo que me manda a hallar? Pues el tiempo. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo. Normalmente uno lo que hace es que dejar la igualdad al lado izquierdo. La variable al lado izquierdo y al otro lado lo que hay que reemplazar. Entonces, la distancia, 3.400 metros. La velocidad, en este caso sería la velocidad del sonido, que es 340 metros por... Coincidió. Simplificamos 340 con 340 me da 10 segundos. ¿Me hice entender? Sí. Ok, sencillo. Hay problemas de este estilo. O sea, no todos los problemas son complicados. Hay problemas de 2, 3 pasos resueltos. ¿Ok? Bueno, pero también hay problemas que me toca interpretar de una manera diferente. ¿Listo? Como el siguiente. Dice acá. Gracias. Dos móviles pasan simultáneamente con movimiento rectilíneo uniforme. Ese MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. Por dos posiciones A y B distantes entre sí 850 kilómetros. O sea, estos dos pasan por acá. ¿Sí? Y la distancia que me separa cada uno de esos dos móviles son 850 kilómetros. Me dice, uno va con una velocidad de 42 kilómetros, el otro va con una velocidad de 68 kilómetros por hora. El primero va con 42 kilómetros, el segundo va con 68 kilómetros por hora. Me piden hallar analíticamente y gráficamente cómo resolver esa situación. Pues gráficamente podríamos decir que este es el dibujo de la situación. Y analíticamente, ¿qué sucede? Que llega un momento en que estos dos carros se van a encontrar en un punto determinado X. Incluso este punto debió ser más pequeño. ¿Por qué? Porque este de acá tiene mayor velocidad, ¿sí o no? Entonces, simplemente lo que yo hago es alargar la línea, la distancia. Digamos que esta distancia se llama X. Y si todo mide 850, la distancia desde X hasta el final va a ser ¿qué? Pues 850 quitándole X. ¿Me hice entender? ¿Sí o no? Vuelvo a explicarlo de todas maneras. Toda la distancia mide 850 kilómetros. La distancia que recorre A es X. Voy a llamarla X porque no sé qué distancia es. Entonces, desde la distancia que recorrió A hasta el punto B debe ser 850 kilómetros, quitándole ¿qué? Pues la distancia que recorrió A, o sea, X. Esa va a ser mi segunda distancia. ¿Listo? ¿Qué es lo que tengo acá? La distancia total 850 kilómetros. La distancia 1 no la conozco, se llama X. La distancia de 2 es que 850 quitándole ¿qué? X. ¿Listo? Bueno, cuando yo analizo este tipo de ejercicios, cariña, siéntate para acá. Cuando yo analizo este tipo de ejercicios, yo lo que observo es lo siguiente, que lo único que no cambia es el tiempo. Observen, voy a suponer que va a mover estas dos manos, pero parten al mismo tiempo. Entonces puede que una viaje más rápido que la otra, pero en el momento que parten juntas, parten en el mismo tiempo. ¿Me dice entender? Lo mismo ustedes acá. En el momento en que analizan la situación, el tiempo es el mismo. Entonces, ¿yo qué puedo decir? ¿Qué puedo deducir? Que el tiempo 1 va a ser igual al tiempo 2. ¿Sí o no? Para ese problema. Porque parten al mismo tiempo.
Entonces, ¿qué despejo? Pues despejo los tiempos. ¿De qué ecuación? De x1 igual a velocidad 1 por tiempo 1 y de x2 igual a velocidad 2 por tiempo 2. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es un movimiento uniforme. Y la única ecuación que hay es x igual a velocidad por tiempo. Pero para cada cuerpo analizo esa ecuación. X igual a velocidad por tiempo. Para el cuerpo 1, pues V1 por tiempo 1. ¿Qué voy a despejar? Tiempo 1. Entonces este que está multiplicando pasa a dividir. Y me queda que el tiempo 1 es igual a x1 sobre V1. De la misma manera, el tiempo 2. Este que está multiplicando pasa a dividir. Y me queda que x2 sobre V2 es igual al tiempo 2. Como los dos tiempos son iguales, los puedo igualar. Tiempo 1 es igual al tiempo 2. ¿Qué es tiempo 1? X1 sobre V1. Ya que es igual al tiempo 2. ¿Qué es? X2 sobre V2. ¿Hasta ahí vamos bien? Señor. ¿Sí? Ok. Entonces miren, como lo que me manda ya es la distancia, pues yo despejo. Este que está dividiendo pasa a multiplicar, este que está dividiendo pasa a multiplicar. Perdón, antes de despejar, lo que yo hice fue reemplazar, miren. ¿Qué es X1? X1 es X, la distancia X. ¿Y quién es X2? X2 ¿quién es? 850 kilómetros menos X. Entonces reemplazo esas dos variables. X1 que es X y X2 que es 850 kilómetros menos X. Sobre V1 y sobre V2. Sobre V2. Ahora, esto es un fraccionario, ¿sí o no? Entonces todo fraccionario es válido. Yo digo, 2 tercios es igual a 4 sextos si 2 por 6 es igual a 3 por 4, ¿sí o no? ¿Sí me hice entender o no? Tenemos igual a B1 por X2. ¿Cómo ¿Sí es? o no? Pero ¿cómo así no? Que tienen el mismo resultado. O sea, si este que está yendo pasa a multiplicar este, Por 6 es... ¿sí o no? Eso sería válido. Entonces, como esto es un fraccionario, cumple esta una condición. Entonces, este que está dividiendo pasa a multiplicar, vea, X por B2, está dividiendo. Debe ser igual a ¿qué? A B1 por toda esta expresión, por 150 kilómetros menos X. Eso fue lo que hice ahí. Es la misma aplicación. Ahora, ¿qué hago? Multiplico este por los dos de acá, lo que ustedes manejan en álgebra como una multiplicación de polinomios. B1 por 850 kilómetros, pues B1 por 850 kilómetros. Y B1 por X, pues X por B1. Lo ordené. Ahora, este que está restando pasa a sumar. Esto ya es matemáticas, ¿sí? Esto que está restando pasa a sumar. Voy a despejar la X, ¿sí? Y debe ser igual a ¿qué? A B1 por 850 kilómetros. El factor común, ustedes ya vieron un factor común, ¿cierto? El factor común X. Y es B1 más B2. De una vez ordené. B1 más B2. Igual a ¿qué? A B1 por 850 kilómetros. Y esto que está multiplicando pasa a dividir. Encontré la ecuación, mire. La idea aquí es encontrar ese tipo de ecuaciones. Ya después lo demás es reemplazar, que es muy sencillo. Es hallar la ecuación que me permita solucionar ese problema. Aquí la encontré. Ahora, ¿qué hago yo? Pues reemplazo. Tengo la ecuación. ¿Cuánto vale B1? El problema me lo da 42 kilómetros. Entonces, 42 kilómetros por 850 sobre B1 más B2. O sea, 42 kilómetros más 68 kilómetros, que también me lo da el problema. Cuando multiplico 42 por 850 me da ¿qué? 35.700 ¿qué? Kilómetros por hora por kilómetros. Kilómetros por hora por kilómetros. Y abajo sumo, son términos semejantes. 42 más 68, 110 ¿qué? Kilómetros por hora. Son los mismos términos. Ahora aquí, kilómetros por hora con kilómetros por hora se va y me queda en kilómetros por ser una distancia. Y lo que hice fue dividir 35.700 sobre 110, que me da 324,54 kilómetros. ¿Qué quiere decir eso? Que esta distancia X hasta aquí fue de 324,54 kilómetros. Y de aquí para allá es la distancia de X2. Entonces, puedo hallar la distancia de X2. ¿A qué equivale? A 850 kilómetros menos X. ¿Cuánto fue X? 324,54 kilómetros. Al simplificar me da que es 525,46 kilómetros. Es mayor la distancia que recorrió B. Por eso el gráfico lo corregí. Es mayor esta distancia. ¿Sí ven? Ahora, la pregunta decía, ya encontré la posición de encuentro. Incluso decía hasta acá, encuentre la posición de encuentro, ya tenía que hallar las dos distancias. Dice, halla el instante del encuentro, o sea, el tiempo. Entonces, como yo ya sé qué tiempo, desde aquí decía que tiempo era X1 sobre B1, o tiempo es igual a X2 sobre B2, y yo cojo una de las dos ecuaciones.
tiempo 1, x1, ¿cuánto es x1? 324 kilómetros, 54 kilómetros. Sobre B1 me lo da el problema, 42 kilómetros por hora. Al simplificar, eso me da que es 7,72 horas. Aquí kilómetros con kilómetros se me simplifica y me queda en Horas. horas. Si lo hago con el tiempo 2, pues reemplazo por la distancia 2 y la velocidad 2 y el resultado tiene que ser el mismo, porque gastan el mismo tiempo. ¿Sí? Fue que este se fue más rápido que este, pero en esencia gastaron el mismo tiempo. Listo, pueden terminar de copiar.